Bienvenidos y bienvenidas a la segunda semana de nuestro curso. En esta semana estaremos profundizando en la estructura gramatical del pasado simple. ¿Cuándo se utiliza el pasado simple? Bueno, la primera de las reglas dice que vamos a utilizar el pasado simple cuando un evento o una acción está concluido. ¿Ok? Está completo, está concluido, está finalizado. ¿Por qué? Porque es pasado simple y eso quiere decir que ya pasó, que ya finalizó. La segunda regla dice que vamos a utilizar el pasado simple para acciones repetitivas o regulares en el pasado. Además, que el pasado simple conlleva algunas expresiones de tiempo, tales como ayer, anoche, la semana pasada o el año pasado, o bien hace un año, hace un mes, hace una semana. ¿Ok? Y por último, recuerden que existen diferentes estructuras gramaticales para el pasado simple. Por ejemplo, tenemos el verbo to be. El verbo to be en pasado tenemos dos conjunciones, que sería was para la tercera persona, he, she or it, y were para el resto de los sujetos. Además, es sumamente importante los verbos regulares e irregulares. ¿Ok? Dentro de la semana van a encontrar un anexo donde pueden identificar verbos regulares y verbos irregulares. Ahora sí, comencemos con la estructura en positivo. ¿Ok? Como dije anteriormente, el verbo es sumamente importante y es el verbo el que deben conjugar para hacer oraciones en positivo. Entonces, el primer ejemplo dice, she called me yesterday. En este caso, call es un verbo regular, por lo tanto van a utilizar la terminación ed. El segundo ejemplo dice, I did the homework an hour ago. Did es el verbo y en este caso es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque es el pasado del verbo do. ¿Ok? En este caso se conjuga el verbo en su forma pasado, que sería did. Y el tercer ejemplo dice, they were at work at 8 p.m. last night. En este caso, were es el pasado del verbo to be y se conjuga según el sujeto. En este caso es they. ¿Okay? Además pueden observar que en los tres ejemplos tenemos expresiones de tiempo. El primer ejemplo tenemos yesterday, en el segundo ejemplo tenemos an hour ago y en el tercer ejemplo tenemos last night. Entonces se cumplen las dos reglas, donde se debe conjugar el verbo según sea su forma, regular, irregular o verbo to be, y la expresión de tiempo. Continuamos con un ejemplo más. Tenemos el verbo feed y fed, ¿ok? Uno es en su forma base para presente y el otro es en su forma pasada. El significado del verbo es alimentar, ¿ok? Ahora tenemos dos oraciones, en donde la primera dice, every afternoon we, ¿qué pondrían ahí? El primero, feed, o el segundo, fed. Alimentamos los caballos. Correcto. El primer verbo. ¿Por qué? Porque tenemos la expresión de tiempo every afternoon. O sea, cada tarde, que quiere decir una acción en presente. El segundo ejemplo, o la segunda oración, dice we fed them yesterday. Yesterday es un tiempo, una expresión de tiempo en pasado. ¿Ok? Entonces vean lo importante que son las expresiones de tiempo. ¿Ok? Un ejemplo más, dice Janice left for South America last morning o yesterday morning. ¿Ok? Ahora continuamos con las oraciones en negativo. Al igual que las positivas, las oraciones negativas deben poner atención a los verbos. Si es un verbo regular o un verbo irregular, van a utilizar el auxiliar did más la partícula negativa not o la contracción didn't, ¿ok? Además, van a utilizar el verbo en forma base. Por ejemplo, en la última columna tenemos los dos primeros ejemplos, donde dice, she didn't call me. Didn't es el auxiliar que está en su forma de contracción y el verbo está en forma base. El segundo ejemplo dice, I did not work yesterday. En este caso tenemos el auxiliar en su forma completa, no hay ninguna contracción. Tenemos did not
el verbo en forma base, work, y la expresión de tiempo. ¿Ok? Esto sucede cuando tenemos verbos regulares o irregulares. Pero ¿qué pasa cuando hay un verbo, por ejemplo, verbo to be? En este caso, el verbo to be se va a utilizar weren't o wasn't. Es decir, el verbo were más la forma negativa not, o el verbo was más la forma negativa not. O bien la contracción weren't o wasn't. El tercer ejemplo lo pueden visualizar ahí. Dice, they weren't at work. Entonces, espero que hasta el momento estén bastante claros.